Migración, remesas familiares y su impacto en la estructura social y económica de El Salvador. La migración en la historia de El Salvador. El movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas, sociales y políticas. La migración ha sido parte de la dinámica que ocurre en la historia de la humanidad, haciendo de la sociedad una configuración más compleja. Y con esto tenemos la certeza que ha sido un comportamiento común a lo largo de la historia de la humanidad y también una causa de muchas de las dinámicas que se encuentran comúnmente en los países con poco desarrollo económico, político y social. En el caso de El Salvador, esta dinámica social se profundizó en la conducta de los salvadoreños en los años de 1981 bajo el conflicto bélico que había dejado a muchos sin hogar, familia, trabajo y causando un índice mayor de pobreza. Y para la década de los 90, el movimiento de salvadoreños a Estados Unidos es el de mayor número de personas, llegando a ser 500,000 de salvadoreños emigrando. Posteriormente, firmados los acuerdos de paz, se suponía que los salvadoreños que residían en el exterior volverían para establecerse nuevamente en el país. No obstante, la paz que se había logrado no hizo que se disminuyeran los flujos migratorios, sino que se intensificó debido a los múltiples problemas económicos que enfrentaba la población del país. Así como muchas de estas personas se vieron obligadas a emigrar, en su mayoría a los Estados Unidos, convirtiéndose hoy en día en una importante fuerza laboral y siendo el principal sustento de sus familias a través de las remesas. Causas de la migración en El Salvador. El conflicto armado acrecentó la migración en El Salvador, sobre todo hacia Estados Unidos. Los acuerdos de paz, lejos de ser una solución para que los salvadoreños regresaran al país, fue una razón para aumentar los flujos migratorios, ya que el país quedaba con problemas económicos. El estancamiento de la economía. La incapacidad del Estado de proveer a los salvadoreños las condiciones económicas necesarias para una calidad de vida digna fue uno de los impulsores de la migración. La inseguridad y vulnerabilidad del país. A causa de fenómenos naturales como los terremotos vividos en el 2001, los cuales afectaron a muchas familias y afectaron aún más a la economía. El aumento de violencia por parte de grupos delictivos como las pandillas ha sido causante del sentimiento de inseguridad en la sociedad, por lo que es también motivo de las migraciones hacia otros países. Consecuencias de la migración en El Salvador. Desintegración familiar. Ya sea el padre o madre emigre, el núcleo familiar se ve afectado. Por lo general, la persona que migra constituye una nueva familia en su nuevo estado de residencia, pero muchas veces la situación puede ser peor cuando los niños deben quedarse a vivir con sus abuelos, familiares o incluso con sus vecinos, afectando gravemente la relación familiar. Desempleo. Si bien las remesas son una ayuda a la economía de las familias, muchas veces la dependencia de estas genera que el beneficiario deje sus estudios o su trabajo, pues claramente no tienen la necesidad de sacrificarse para obtener todas las comodidades y beneficios que son satisfechos por las remesas recibidas. Delincuencia. Esta consecuencia muchas veces está relacionada con las dos anteriores. Los jóvenes, al no tener una figura de autoridad, padre o madre que los controle directamente en casa, caen en desobediencia y buscan la calle o son más vulnerables a ser manipulados por los grupos delincuenciales. Pérdida de mano de obra calificada y profesionales. La población salvadoreña que migra son adultos, jóvenes con carreras universitarias que debido a la falta de oportunidades tienen que salir del país. También encontramos a personas no capacitadas en carreras universitarias, como los campesinos, agricultores, pero su trabajo también hace falta, pues muchas personas ya no están dedicándose a trabajos de tierra o de manufactura. Historia de las remesas familiares. Las remesas familiares han logrado desde sus inicios el mantenimiento de una economía artificial en El Salvador, ya que son las responsables de solventar el consumo y las importaciones que se realizan sin generar déficit en la balanza comercial y sin la necesidad de que el país sea eminentemente productivo. A finales de los 90 e inicios del nuevo siglo, la economía adopta una política monetaria sumamente relevante,
que es la dolarización. En un país donde las remesas forman el 13% del PIB, como es el caso de El Salvador, las condiciones para llevar a cabo esta política son totalmente favorables, gracias a la constante entrada de dólares que ha permitido la política de cambio fijo por 8 años, cosa que hubiera sido imposible sin un flujo anual de divisas. En El Salvador y en cualquier lugar del mundo, los aspectos económicos relacionados con las migraciones y la recepción de remesas son de índole diversa. Por ejemplo, para el país, el impacto económico más evidente y más estudiado es el de la recepción de remesas y su enorme influencia con la estabilidad macroeconómica que goza el país, sobre todo con el cierre de la balanza comercial y la balanza de pago, y el posibilitar la dolarización de la economía nacional. También existen impactos macroeconómicos relacionados a los hogares. Es decir, indudablemente se ve afectado el ingreso y la inversión en capital humano, salud, educación, alimentación, que las familias pueden llevar a cabo con las remesas que reciben, el consumo y en general el nivel de bienestar de las familias receptoras de remesas versus las no receptoras no es lo mismo. La creación de empresas con capital que proviene en parte de remesas o de ahorro logrado gracias al trabajo de salvadoreños en otro país constituye otro tema abordado en el ámbito microeconómico. Desde una dimensión más económica se distingue la mayor capacidad de las comunidades que cuentan con un porcentaje alto de la población migrante y organizada para realizar obras de infraestructura básica o de servicios públicos, que como hemos dicho anteriormente procede de la recepción de remesas colectivas. La migración internacional representa una importante fuente de intercambio de capital, tecnología y conocimiento para nuestro país y viceversa, y el impacto positivo va más allá del aspecto económico. También el emigrante hispanoparlante, en nuestro caso nos referimos a el salvadoreño, ha hecho viable que el idioma español haya logrado establecerse prácticamente como segunda lengua oficial en Estados Unidos. Influencia de las remesas en la estructura económica y social. Las remesas son una fuente indirecta y no planeada de una alza económica en el país, ya que no fueron un invento precisamente del gobierno. Nace como una necesidad que en las últimas décadas se ha vuelto una necesidad estatal, una de las mayores fuentes de ingreso que ayuda a mantener el PIB ligeramente estable. En la mayoría de ocasiones, la remesa familiar suele ser el mayor sostén económico, más en aquellas familias que con esfuerzo pudieron mandar a un familiar al extranjero, ya sea legal o ilegal, para poder tener una mejor oportunidad de vida. El impacto de las remesas en la economía de El Salvador. El hecho de recibir remesas permite a las personas ampliar sus posibilidades de consumo, con la cual se dinamiza el mercado interno. Pero, ¿cómo se logra dinamizar el mercado interno? Con la creación de empresas con fondos de remesa. En el año 2002, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, llevó a cabo un estudio utilizando la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año de 1999. El objetivo del estudio era profundizar sobre la relación migración-remesas y el impacto que éstas tenían en la economía y en general en los negocios de personas que contaban con familiares que les enviaban remesas. Dentro de las conclusiones, indica que el 20% del total de microempresas familiares son receptoras de remesas. Se trata de hogares cuyo ingreso familiar supera los $571 mensuales. A consecuencia de la creación de empresas con activos provenientes de remesas, podemos afirmar que las remesas dinamizan e impulsan a los mercados internos, da la posibilidad de exportación de productos y también expandiendo un mercado llamado nostálgico o étnico, debido a la existencia de la migración. ¿Realmente se le da un uso productivo a las remesas en El Salvador? Organismos internacionales, en el caso de El Salvador e incluso el mismo gobierno, se han preocupado por el mejor uso o uso productivo que se le puede dar a las remesas en la región, entendiendo por uso productivo aquel uso relacionado con el ahorro, el emprendimiento e inversión. Sin embargo, en El Salvador, la primacía de la población, en su mayoría pobre, es adquirir alimentos y necesidades básicas, a pesar
pesar de tan grave necesidad, la población salvadoreña al recibir la remesa en su mayoría no se es aprovechada como se debería. Y se mencionó anteriormente, según estudios realizados, lo más demandado con las remesas son las llamadas recargas telefónicas y comida rápida. En conclusión, en El Salvador, las remesas no son utilizadas para algo productivo. Propuestas para el uso productivo de las remesas, orientadas a aumentar el flujo de remesas. La habilitación de organizaciones como operadores cambiarios, la negociación con los transmisores de remesas para que reduzcan más comisiones que las que cobran, creación de agencias bancarias centroamericanas en los Estados Unidos, facilitando el contacto de migrantes con bancos nacionales, dirigidas para fomentar el ahorro y la inversión entre los receptores, creación de fondos para la vivienda y otras inversiones, programas educativos para mejorar el consumo de las familias que reciben las remesas, las que tienen como fin promover directamente proyectos de desarrollo comunitario o de tipo productivo. Creación de ONG especializadas que fomenten el buen uso de las remesas a las familias de escasos recursos y que a su vez difundan programas especiales de crédito a microempresas, empresas familiares o amas de casa.